Este es el cuarto caso dada la hipotenusa y un cateto. Observamos que lo que está en rojo, el cateto 2 y la hipotenusa, son los datos, y las incógnitas son lo que está en verde, cateto 1, el ángulo delta y el ángulo beta. Comenzamos acá. Cálculo cateto 1. Según el teorema de Pitágoras, un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Ahora, para calcular el ángulo B, observemos el dibujo. Acá tenemos el ángulo B y los datos son los dos que están en rojo. Entonces, acá tenemos que aplicar la función coseno del ángulo B, que es cateto adyacente dividido hipotenusa, es decir, cateto 2 dividido hipotenusa. Por eso pusimos acá que coseno de beta es cateto 2 dividido hipotenusa. Ocurre que acá nos va a dar un número decimal y dada el resultado de la función tenemos que calcular el ángulo, pero para eso tenemos que hacer el arco coseno. Entonces, para realizar el cálculo de beta, para obtener beta es igual a arco coseno del cociente entre cateto 2 e hipotenusa, y ahí va a devolver el resultado beta 35,07. Si hay errores en la segunda cifra decimal, es normal porque es por aproximación de la cantidad de números decimales que hemos usado. Va a haber siempre pequeñas diferencias. Y lo último, para hacer el cálculo de delta, que es el segundo ángulo que tenemos que calcular, observemos que delta se ubica acá y los datos que tenemos son los dos que están en rojo. Sería el cateto opuesto, sería cateto 2, y la hipotenusa que está acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa es función seno. Por eso colocamos que seno de delta es cateto 2 dividido la hipotenusa, y para sacar delta tenemos que hacer arco seno de cateto 2 dividido hipotenusa. Y ahí nos va a devolver el resultado de delta 54,93. Esta es la captura de pantalla que vamos a trabajar. Para eso vamos a hacer todo el desarrollo, partiendo de que la hipotenusa vale 31,65 y que el cateto 2 vale 25,91. Los demás valores deben salir solo con el gráfico y después vamos a realizar el cálculo. La vista gráfica ya tenemos regulada en 50 para el eje X positivo y 50 para el eje Y positivo. Vamos a ir a las herramientas geométricas y vamos a marcar dos puntos, el punto 0, 0 y el punto 50, 0. Y a partir de allí vamos a ir a más para tener todas las herramientas. Vamos a ir en círculos, la cuarta hacia la derecha, circunferencia de centro y radio. Lo que vamos a hacer acá es el cuarto caso dada la hipotenusa y un cateto. Para eso tenemos que primero hacer que la hipotenusa, como vale 31,65, sea el radio de esa circunferencia. Entonces marcamos el centro y ahí donde dice radio colocamos el valor de la hipotenusa 31,65. Ya tengo el radio de la circunferencia y ahora vamos a hacer el cateto. El cateto, dada su longitud, 21,91 es el cateto 2 el que tenemos. Vamos a ir a segmentos, donde dice rectas, el quinto hacia la derecha, segmento de longitud dada, y ahí colocamos el cateto 2 que vale 25,51. Tocamos el punto A y donde dice segmento de longitud dada colocamos 25,91. Ahora que tenemos armado eso, vamos a sacar una recta perpendicular al eje X que pasa por el punto C. Para eso vamos a donde dice construcciones,
el segundo hacia la derecha y esa es recta perpendicular. Tocamos el punto C y el eje X, ahí dio la perpendicular. Ahora hacemos una intersección donde dice puntos, el segundo a la derecha, entre la circunferencia y la perpendicular. Y ahí se nos formó el triángulo ACE. Ese triángulo tiene los datos que necesitamos: la hipotenusa, 31,65, que es el radio, que es igual a AE, y el cateto, que es AC, que vale 25,91. Vamos ahora a polígono, y ahí donde dice polígonos, hacemos clic en A, en C, en E y volvemos a A. Y ahí tenemos el triángulo. Cuando coloquemos el nombre y valor, va a respetar los datos que hemos ingresado. Ahora vamos a ocultar los objetos que no nos interesan. Tocamos la recta perpendicular y vamos sacando los objetos que no nos interesan. Ahora que está limpio, donde está la rueda dentada, en la parte superior derecha, sacamos la cuadrícula y los ejes. Y nos quedó de esta manera y queda así. Ahora vamos a sacar el nombre y valor. El nombre y valor de los lados. En la última parte donde tenemos estos tres segmentos, ahí ya están los valores. Significa que el triángulo que hemos construido es correcto. Observen que la hipotenusa vale 31,65, que es C1. Que el segmento A vale 18,18. El segmento E es el cateto 2. Por eso vamos a poner cateto 2. Y como es un dato, va a ir en rojo. Y ahora colocamos el nombre y valor. Ahí está, cateto 2, 25,91. Hacemos lo mismo con la hipotenusa, segmento C1. Y ahí colocamos hipotenusa, abreviado. Es rojo porque es dato, nombre y valor. Rótulo, nombre y valor. Ahora hacemos para el tercer lado el cateto 1, que es el segmento A. Eso ya va a ir en verde porque es incógnita. Ahí vamos a colocar cateto 1. En verde. Nombre y valor. Ya tenemos los tres lados. Vamos a ir a las herramientas de geometría y vamos a ángulos y medidas. El primero, tocamos el triángulo en la parte interior, soltamos y me da ya los tres ángulos. El ángulo alfa está en verde, 35,05. Este es el triángulo que hemos hecho captura de pantalla, al que vamos a procesar. Vamos a calcular el cateto 1. En entrada, abrimos comilla, vamos a escribir como un texto, cateto 1, igual, raíz cuadrada, abro paréntesis, 31,65 al cuadrado, dentro del paréntesis, menos 25,91 al cuadrado. Esto me va a quedar como texto. Salgo afuera con el cursor y coloco el signo igual. Me queda así. Y ahí el cursor está entre el signo igual y la comilla. Ahí vamos a abrir un nuevo paréntesis, una nueva comilla. Queda así. Y entre paréntesis debemos colocar raíz cuadrada. Abrimos paréntesis. Hipotenusa, abreviado, al cuadrado, entramos al paréntesis, menos cateto 2 al cuadrado y nos devuelve el resultado correctamente, 18,18, que es el cateto 1. Acomodamos acá arriba y ahora vamos a ir al ángulo alfa. Para hacer el ángulo alfa
tenemos que hacer arco coseno de cateto 2 dividido la hipotenusa. Entonces vamos a comenzar en entrada, comenzamos con la comilla y escribimos alfa es igual a arco coseno, esto es un texto, arco coseno, abro paréntesis, cateto 2, que es 25,91, dividido la hipotenusa 31,65. Salimos afuera del paréntesis, colocamos el signo igual, y ahora que estamos con el cursor entre el signo igual y la última comilla, abrimos paréntesis, abrimos comilla, volvemos a abrir paréntesis y nos queda así. Y ahí tenemos que colocar, pero con la tecla F de X, arco coseno, y ahí colocar cateto 2 dividido hipotenusa. Cateto 2 dividido hipotenusa. Hacemos enter, activamos la leyenda y ahí nos dio 35,05 el ángulo alfa que esperábamos. Nos está faltando solamente el ángulo gamma, que podemos restar a 90 grados. Vamos a hacer por arco seno. Vamos a calcular ahora el ángulo gamma. Vamos a comilla, colocamos gamma es igual, y acá escribimos arco seno y entre paréntesis colocamos los valores 25,91 dividido la hipotenusa 31,65. Quedó así. Salimos con el cursor afuera del paréntesis y colocamos un signo igual. Y ahora que está el cursor entre el signo igual y la última comilla, abrimos paréntesis, abrimos comilla y volvemos a abrir paréntesis. Queda así. Y acá tenemos que escribir, pero con la tecla F de X, arco seno. Y dentro de ese paréntesis colocar cateto 2 dividido la hipotenusa. ¿Queda bien? Hacemos enter, activamos el texto 4 y nos dio 54,95 como esperábamos. Acomodamos todo, ahí observamos que el cateto 1 vale 18,18, el ángulo alfa vale 35,05 y el ángulo gamma 54,95. Esto hicimos con fórmulas que verifica el gráfico del triángulo. Y de esta manera obtenemos los resultados que esperábamos. Así terminamos el cuarto caso de resolución de triángulos rectángulos. Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario.